Tenga paciencia conmigo porque es la primera vez que estoy haciendo algo así. Pero bienvenidos al primer episodio del podcast Impulsado por la Luz. Por fin estamos realizando este sueño de traer un podcast al ministerio. Y vamos a, antes de entrar al contenido, compartir con ustedes la información básica de este podcast. El propósito, cómo va a funcionar y todo eso. Entonces, este podcast va a ser discusión o vamos a hablar sobre las cosas que Dios me ponga en mi mente y en mi corazón. Sea a través de un estudio bíblico, eventos que están ocurriendo en el mundo y cómo lo podemos conectar a nuestra vida espiritual, un panel de preguntas y respuestas, lo que sea. Vamos a tratar juntos de encontrar la luz, saber cuál es la lección que el Señor tiene para nosotros en cualquier tópico y en su respectivo episodio. Vamos a aprender juntos. No va a ser solamente Gabriel que estaría aprendiendo, no solamente usted, sino todos vamos a estar aprendiendo juntos. Con la ayuda de Dios vamos a publicar un episodio cada domingo a las 12 de la tarde, la hora este. Y si ese término es un poquito confuso, uno piensa en la hora de New York, ¿ok? De Nueva York. Cuando llega la hora 12 de la tarde, que es mediodía en Nueva York, ahí estaremos publicando un nuevo episodio de podcast. Esperamos que tengamos esa responsabilidad, cumplir con esa responsabilidad. Y bueno, qué mejor manera de comenzar este podcast haciendo un estudio bíblico. Un estudio bíblico de dónde se inspiró este ministerio. Porque este ministerio se inspiró por una historia en la Biblia. Y esa historia es la historia favorita mía de una vida que fue transformada. Pero antes vamos a orar juntos, donde quiera que estés. Inclinaremos el rostro para buscar la presencia y la guía del Espíritu Santo. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento vamos a entrar a este estudio. Pedimos de tu presencia, pero al igual, Señor, de tu guía. Guíanos en este estudio. Abra nuestras mentes y nuestros corazones para entender, para compartir, pero también poner en práctica, Señor, la lección que tienes para nosotros. Y que seas tú hablando a nuestros corazones. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este estudio vamos a enfocarnos en la transformación de la vida de Pablo. Y yo digo, wow, con esta historia. Porque algunas veces se hace difícil creer que un apóstol, ¿verdad? Un apóstol que conocemos, su historia de pasado era que él era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía a la iglesia. ¿Y cómo es eso? Es cierto. Vamos a ver dos formas en cómo lo hizo. Primero con él, cuando apedrearon a Esteban. Nos enfocaremos en el libro de Hechos, en este estudio, comenzando con el capítulo 7. Si tienes tu Biblia física contigo, abre tu Biblia, las páginas a Hechos capítulo 7. Y si tienes tu Biblia digital, entonces búscalo en tu aplicación de Biblia. Hechos capítulo 7 y vamos a ir al versículo 57 al 60, que son los últimos 4 versículos. Y comenzando con versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, ahí están refiriendo a Esteban, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
Y algo que olvidé mencionar, el nombre de Pablo anteriormente era Saulo de Tarso. So, vemos a un detalle interesante aquí, pero vamos a entrar a ese detalle un poquito más adelante. Sigamos con el versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Primero quiero ver el ejemplo de Esteban aquí. Qué fe tan tremendo. Wow. Un fe grandísimo. Porque él estaba siendo apedreado. Lo estaba matando. Pero él estaba clamando a Dios. Y aún más, él hizo algo que el mismo Jesús hizo. Jesús, cuando estaba siendo crucificado, él clamó a su Padre y le pidió: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y Esteban aquí está haciendo lo mismo, clamando a Dios, pidiéndole misericordia. Creo que nosotros, si estuviéramos en esa situación, en los mismos zapatos de Esteban, hoy día moderno, 2026, vamos a huir primero, vamos a buscar un lugar donde nos puede proteger. Si hay un policía por ahí: hey, oficial, ayúdame, me están tratando de matar. Vamos a buscar auxilio, ¿verdad? Ayuda. Esteban, él no hizo eso. Él se quedó ahí. Y se quedó allí, demostrando una fe pero tremenda. Y me encanta cómo describen la muerte de Esteban aquí como durmió, en la parte final de versículo 60, y habiendo dicho esto, durmió. Eso es lo que sucede cuando uno muere. Uno duerme. La muerte es ir al descanso. Ir al descanso hasta que uno se despierta. Así lo hacemos. Uno no sabe nada cuando está muerto. No está consciente. Cuando uno va a dormir en la noche, de verdad no estás prestando atención a lo que está sucediendo a tu alrededor. Simplemente quieres tu descanso hasta que te levantes o despiertas en el próximo día en la mañana, sea por tu alarma o usted simplemente se despierta sin alarma. Pero yo sé que los muertos, ellos van a tener mejor alarma, que es la segunda venida de Cristo. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué bendición eso sería! ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero ese término durmió da más paz, da tranquilidad. Porque al final del día, cuando uno duerme, es algo relajante, tranquilo, paz, calmado. Eso da ese sentimiento, viene de ese término durmió, paz, tranquilidad, etc. Ahora quiero volver a la última parte del versículo 58, donde se mencionó el nombre de Saulo. ¿Y qué estaba haciendo ahí Saulo? Claro, nos estaba diciendo que los testigos pusieron sus ropas a los pies de Saulo, Pero, ¿qué más estaba haciendo ahí? En el próximo capítulo 8, al comenzar el versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. Y hay otra cita, el versículo 20, vamos a decirlo eso de nuevo. El capítulo 22, el capítulo 22, versículo 20, es la otra cita que quiero dar énfasis, porque a mí me gusta llamarlo la confesión en la corte. Ya van a ver por qué. Versículo 20 del capítulo 22. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ahí podemos ver
Esa palabra de nuevo, consentía. ¿Qué significa eso? De acuerdo, aprobando lo que estaba sucediendo. No sé si ustedes saben, pero en las escuelas, cuando los muchachos van a ir a algún viaje, una salida, las escuelas o los maestros les dan a los muchachos una forma de consentía, ¿verdad? Para dar permiso. Y cualquier cosa que lees ahí y después firmas esa carta, estás de acuerdo con lo que se había mencionado en esa carta o esa forma. Pablo estaba haciendo la misma cosa, o lo voy a llamar Saulo, mejor dicho. Saulo estaba haciendo la misma cosa. Simplemente no estaba afirmando físicamente, sino estaba demostrando que estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo a través de sus acciones. No estaba tratando de evitar nada. No le ayudó a Esteban. Nada. Él estaba ahí, mirando y de acuerdo, aprobando todo. Bien interesante. Pero es solamente una persona. ¿Cómo eso es perseguir a la iglesia? Vamos a brincar de nuevo al capítulo 8. Y para terminar el versículo 1. Mira lo que sigue en el versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Familia, ahí nos está diciendo que había persecución. Es lo que estaba sucediendo. Bien claro nos dice el versículo 1. Y la segunda forma de persecución que quiero ver es cuando él entregaba a personas inocentes a la cárcel. Versículos 3 nos dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa palabra asolaba también significa destrucción. Trajo destrucción a la iglesia. Estaba persiguiendo a los miembros de la iglesia. Bien interesante. Y suena como algo que vamos a vivir, vamos a pasar por esos momentos en los días del fin. Eso va a suceder con nosotros. Van a perseguir al pueblo de Dios, a la iglesia. Nos hace recordar cuando dice la Biblia que el enemigo va a hacer guerra contra la mujer. Sabemos que la mujer es un símbolo que representa a la iglesia. Ahora, ¿dónde está la transformación de vida de Pablo? ¿Dónde está? El próximo capítulo, capítulo 9. Y el capítulo 9 comienza diciendo que Saulo no solamente perseguía a la iglesia, sino también amenazaba a los mismos discípulos de Cristo. Los amenazaba. Pero un día estaba caminando hacia Damasco. Apareció una luz del cielo. Tenía que ser tan brillante que él se cayó en la tierra y tuvo que cubrir sus ojos. Mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 9. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Wow. Familia, vimos esa pregunta que fue hecha a Saulo. ¿Y quién era? El mismo Jesús. Pero ¿cómo si Jesús no estaba físicamente allí cuando apedrearon a Esteban? Jesús no estaba físicamente presente cuando los hombres y las mujeres fueron entregados en la cárcel. Vamos a conectar los puntos. A mí me gusta conectarlo así. Esteban
los hombres y las mujeres, ellos son parte de la iglesia. Otro término que usamos para la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Jesús. Entonces, si vamos a ir a hacer guerra o hacer daño en contra de la iglesia, que es un cuerpo que pertenece a Cristo y Cristo es Jesús, estamos persiguiendo al mismo Jesús. ¿Se entiende? Todo se conecta, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Espero que sí. Ahí vemos que Jesús le respondió, reveló quién era. Y claro, Saulo, miedo. Él tenía miedo. Dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo veo como chistoso, though, porque cuando vemos en el versículo 9, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Han pasado 3 días, no comió ni bebió. ¿Cómo va a tener energía para funcionar? Y tampoco tenía su vista, no pudo ver. Entonces, ¿cómo va a ver lo que está haciendo? Bien interesante, porque yo como persona, yo necesito mi energía, necesito mi comida, necesito mi agua para poder funcionar y necesito mi vista, ¿ok? Necesito ver lo que estoy haciendo. Pero el Señor, Él trabaja en diferentes maneras, bien misteriosas que nosotros no entendemos. Y lo vamos a ver en este próximo segmento de este estudio, cuando entra el discípulo que se llama Ananías al escenario. Y el Señor le va a pedir algo a Ananías. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Él estaba pidiendo a Ananías que le restaurara la vista a Pablo o a Saulo. Y Ananías, dudoso, preguntando, Señor, ¿estás seguro que quieres que yo haga esto? Porque mira todo ese daño que causó Saulo a tu pueblo. Incluso él nos amenazaba a tus propios discípulos. Señor, ¿estás 100% que quieres que les restauremos la vista? Me encanta la respuesta que dio el Señor Jesús en el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Wow. Y ese versículo 16 también impacta, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Primero que todo, vemos que Jesús dice que él es alguien escogido, Él es escogido. Wow. Yo no voy a creer si yo soy alguien que no cree en Cristo. Va a ser difícil el yo pensar o confiar en esta tal persona que supuestamente va a traer el nombre de Jesús al pueblo, pero tiene una historia de haber perseguido al mismo pueblo de Dios. Eso no me va a hacer entender en la mente. Tendría que pasar mucho tiempo, tendría que pasar por un cambio en la vida para yo confiar, sí, pero de repente así, yo no voy a poder confiar, va a ser difícil para mí. Y me encanta que dice el versículo 16, cuánto tiene que padecer por su nombre, el nombre de Jesús, because, wow. Cuando se convirtió Saulo en Pablo, el apóstol Pablo, él pasó por muchos. Recuerda que él entregaba personas en la cárcel.
Pablo lo terminó en la cárcel él mismo, pero siguió predicando el evangelio. Eso demuestra que él sí pasó por mucho. Él sí pasó por mucho. Pero vamos a ver, antes de adelantarnos, no queremos adelantarnos, versículos 17 y 18. Aquí viene la parte buena y la transformación de la vida de Saulo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por ese cambio de vida que tuvo Pablo en su vida. Ya de Saulo a Pablo. Familia, ¿qué podemos aprender de este estudio? Que cualquier cambio que necesitamos hacer en nuestra vida, sea grande o pequeño, es posible cambiar. Claro, cuando dejamos que la luz toma el control. Esa luz es Cristo Jesús. Yo les voy a compartir un pequeño testimonio acerca de un cambio que tuve en mi vida. No es un cambio de wow, qué locura. No. Puede decir que es algo pequeño, algo grande, whatever. Pero como les dije, no importa el tamaño de cambio, que tienes que hacer en tu vida. Todavía es posible cuando dejas que Jesús tome el control. Cuando yo era más joven, a mí no me interesaba estudiar la Biblia. Lo leía, pero no lo estudiaba como se debiera. Eso fue una preocupación de mi padre. Cuando recibíamos el sábado como familia, sí, mi madre y yo todavía lo hacemos, pero cuando todavía mi padre estaba con nosotros, al final de haber cantado algunos himnos, siempre leíamos un capítulo de un libro de la Biblia. Y cuando mi papá leía versículos, él le gustaba explicar de qué se trataba el capítulo, porque él quería que nosotros entendiéramos lo que estábamos leyendo. Mi mamá mostrando su interés de aprender, y yo, que se apure, please. Yo no tengo todo el tiempo. Por favor, hurry up, como se dice en inglés. Y eso siempre le molestaba a mi papá. Siempre le molestaba a mi papá. Porque yo veo que él estaba tratando de cumplir con lo que dice la Biblia. Claro, él como la cabeza del hogar, él trataba de dirigirnos en el mejor camino. A mi madre y yo para entender las Sagradas Escrituras. Pero él como padre, yo como hijo, él tiene la responsabilidad junto con mi madre a instruir al muchacho, al niño en el buen camino. Y el buen camino es el camino de Dios. Pero probablemente él estaba sintiendo un poquito de frustración porque él veía que yo no mostraba interés. Yo no mostraba interés para nada. No sé si él llegaría a un momento preguntándole a Dios, oye, ¿vale la pena más de seguir con esto? Porque mi muchacho no muestra interés. Pasaron pocos meses y empecé a mostrar un poquito de interés porque mi papá escuchaba diferentes videos y podcasts en YouTube y habían algunos puntos que mencionaban las personas en esos videos y yo dije, eso suena interesante. Ese punto también suena un poquito interesante y yo le hacía preguntas a mi padre, una vez en cuando. Hasta que él falleció en el 2024, el agosto 2024. Por fin yo dije, bueno, creo que es tiempo
de comenzar un estudio bíblico personal. Vamos a tratarlo. Vamos a escuchar videos que él escuchaba. Vamos a tratar de entrar en el contexto de la Biblia. Y mis amigos, no me arrepiento para nada de haber comenzado mi estudio personal. Porque, es donde uno puede ver el poder de Dios. Uno puede escuchar más claro la voz de Dios. Les digo, esto es algo que le comparto a muchos de los jóvenes. Es que cuando uno estudia, ¿ok? No simplemente leerla, sino estudiar la Biblia, escudriñarla. Ahí puedes escuchar la voz de Dios más claro, con más claridad. Porque la Biblia es definitivamente como Dios habla con nosotros. Él nos revela cualquier duda, cualquier pregunta que tengamos. Ahí está la respuesta en las Sagradas Escrituras. Y si estoy en la oscuridad, si estoy en tinieblas, la Biblia me da luz. No sé si ustedes ven en el logo del ministerio. Ahí tengo una Biblia. Y después hay como una reflexión de luz saliendo de la Biblia. Bueno, es porque es demostrando que la Biblia sí nos da luz en la oscuridad. Salmos capítulo 119, versículo 105. Este es el capítulo más largo es el capítulo más largo de la Biblia. Yes, verdad. Mira lo que nos dice. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Familia, eso nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, nos da la luz que necesitamos. Entonces, yo siempre les doy el consejo de sí estudiar la Biblia, estudiarla, escudriñarla para escuchar la voz de Dios. Y no te miento, no importa cuántas veces puedes leer o estudiar una misma cita, un mismo versículo. Puede ser 25 veces, 50 veces en tu vida. Vas a aprender algo nuevo. Vas a aprender algo nuevo. Y definitivamente eso es el Señor hablando a ti, a tu corazón, a tu mente. Bueno, familia, espero que... antes de terminar, yo he estudiado esta historia varias veces. Lo he repetido varias veces. No solamente aprendo, sino me impacta, me encanta la transformación de vida del Pablo. Entonces, ahí estoy, diciéndoles y animándoles y recordándoles cualquier cambio que necesitamos hacer en nuestra vida. Deja que el Señor sea el conductor de tu vehículo. Él puede ser el chofer. Nosotros nos ponemos en la silla del pasajero porque Él ya sabe dónde ir. Él no necesita ningún GPS. Él no necesita ayuda en el camino porque Él ya sabe. Él ya sabe los planes para ti y tu vida. Wow. Qué emoción. Qué bendición. Entonces, familia, espero que le hayas gustado el primer episodio de este podcast. Y para el próximo domingo vamos a hablar de un tópico bien interesante. Una revelación que Dios me hizo. La importancia de la iglesia teniendo que estar unida, hacer cosas juntos. Ahora no voy a entrar en tanto detalle ahora porque si uno quiere escuchar el detalle en ese tópico, entonces hay que esperar para el próximo domingo a la misma hora, 12 de la tarde, mediodía, a la hora de Nueva York, ¿ok? Para hacerte la vida fácil. Familia, recuerda, sea impulsado por la luz y que el Señor te bendiga.